El cerco judicial se estrecha sobre Pablo Iglesias. Como les contamos ayer, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno ante la sospecha de que pueda haber cometido varios delitos. Habrá que ver cuál es la actitud que adopta el Supremo, si decide investigarle y convertirle en imputado e incluso llegar a juicio oral. Pero hasta entonces, nosotros somos partidarios de respetar la presunción de inocencia. Es algo que reclamamos siempre, incluso cuando la izquierda se lanza sobre aquellos otros políticos de derechas a los que se está investigando o sobre los que pesan algunas acusaciones y piden de inmediato la dimisión. No lo hacemos entonces y no queremos hacerlo tampoco ahora, aunque afecte al líder de Podemos. La presunción de inocencia es una de las garantías jurídicas con las que contamos en este país democráticamente libre, y queremos reivindicarla incluso para Pablo Iglesias. Ya veremos después qué es lo que ocurre. Pero, en todo caso, si llega a juicio y se le condena, podremos hablar de ese asunto. Mientras tanto, insisto, deberemos esperar a una decisión judicial. Otra cosa es la responsabilidad política. Hay partidos que tienen unas normas muy estrictas de funcionamiento interno y otros menos. ¿Cuándo debe dimitir un político? ¿Cuando se le acusa de algo? ¿Cuando empieza a ser investigado y se convierte en imputado? ¿Cuando se abre juicio oral? ¿Cuando es condenado? ¿O cuando esa condena ya es firme porque ha sido ratificada por una instancia superior? Cada partido tiene normas diferentes en función de cómo le vaya, pero siempre sabemos que los políticos en general se lanzan los trastos a las cabezas, aunque solamente haya ligeras acusaciones. Y hemos encontrado casos muy paradigmáticos en nuestro país. Todos recordamos, por ejemplo, a un Francisco Camps, que tuvo que dimitir como presidente de la Generalitat de Cataluña, de Valencia, porque le acusaron de haber recibido unos trajes como regalo y después la justicia le exoneró. ¿Quién puede después remediar el daño causado? Y como él, muchísimos otros casos. Por lo tanto, esperaremos a ver qué pasa. Pretendemos no entrar en esa pena de telediario en la que quizá entren otros medios y nos limitaremos hoy, por supuesto, a informar de las cosas que hay, a ver jurídicamente lo que supone y políticamente lo que hay, pero evidentemente sin echar sobre Pablo Iglesias ningún tipo de acusación hasta que los tribunales lo determinen. Hablaremos de ello, al igual que les contaremos los planes del presidente del Gobierno, que ayer anunciaba en su plan de reconstrucción. Ha prometido la creación de 800.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Y eso, al menos a mí, no sé a ustedes, me recuerda a aquella promesa que hizo Felipe González en 1982. ¿Se acuerdan? Vamos a crear 800.000 puestos de trabajo. Y al final quedó en que crearon 800 o 1.000, no muchos más. La verdad es que crear 800.000 puestos de trabajo en 3 años es generar empleo la mitad de lo que se venía generando ya cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en un día en el que, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado las restricciones perimetrales que el Ministerio de Sanidad había impuesto en la capital madrileña y en diversas localidades de la comunidad. Hay un poco de desconcierto acerca de si la gente ya se puede mover o no. Parece que sí, no va a haber multas, pero de momento sabemos que esa imposición que hizo el Gobierno de la Nación a la Comunidad de Madrid vulneraba los derechos y libertades de los ciudadanos. Asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, en Tenerife nos pueden ver a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Saben que desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, tienen para ello el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Ana Velasco. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. Y Gracias César Sinde. Don César, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches, don Javier. Gracias Muy bien, por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar
con los virus y las bacterias. Llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias llamando al 900-730-122. Puesta en escena de Pedro Sánchez hasta con pianista para avanzar sus planes económicos ante los embajadores europeos, empresarios y sindicatos. El presidente del Gobierno daba detalles de su plan de recuperación, transformación y resiliencia sobre el reparto de los fondos europeos. Prometió la creación de 800.000 puestos de trabajo en 3 años y el reparto de 72.000 millones de euros al sector verde y digital entre 2021 y 2023, del total de 140.000 previstos hasta 2026. Para lograr los objetivos colectivos que nos proponemos, contamos también con el instrumento que ya ustedes conocen, que es el Instrumento Europeo Next Generation Unión Europea. Supondrá, en términos agregados, una movilización sin precedentes de recursos económicos en nuestro país, 140.000 millones de euros, el equivalente al 11% del Producto Interior Bruto del año 2019, y, como es sabido, el horizonte de ejecución de los fondos del Next Generation Unión Europea es de 6 años y, por tanto, será del año 2021 al año 2026. Pero el Ejecutivo concentrará, y este es el anuncio que quiero hacerles, el esfuerzo de movilización de recursos, sobre todo y ante todo en los 3 primeros años, para acelerar la reactivación de la economía y la modernización de nuestro país. Es decir, en el plan que les presentamos hoy vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos 3 años, que se ejecuten en ese mismo periodo y que propicien ese salto de modernización y de creación de empleo que necesitamos durante los próximos 3 años. Serán 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cuáles son los aspectos más destacados de este plan de recuperación presentado por el presidente del Gobierno? Yo creo que los aspectos más destacados, primero, es que está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Estos fondos que está anunciando de manera tan rimbombante no se han aprobado todavía por la Unión Europea. Tampoco explica el presidente que antes de que esos fondos se movilicen, la Comisión Europea tiene que emitir deuda y que antes de que la Comisión Europea emita esa deuda, los Estados miembros van a tener que aportar más al presupuesto de la Unión Europea. Esto es muy importante porque la forma en la que han calculado para su presentación por parte del Gobierno la llegada de los fondos parece como si fuese a entrar un reguero de dinero. Primero, no está aprobado. Segundo, hay que presentar esos proyectos se tienen que aprobar. Por lo tanto, es muy complicado no solamente creer en esa estructura que ha presentado el presidente del Gobierno en cuanto a el proceso de recepción de los fondos, sino todavía más en su eficacia. Recordemos que España, el Gobierno de España, es el único de la Unión Europea que ha decidido dividir la canalización de esos fondos entre los ministerios, convirtiéndolos en una especie de comisarios políticos que funcionarán como barrera y como filtro de esos fondos. Recordemos también que, en cualquier caso, los fondos que vayamos a recibir, primero, estamos hablando de una cantidad máxima. Segundo, tienen que recibir la aprobación de la Comisión Europea y de la Comisión de Economía y Finanzas. Y tercero, yo creo que es lo más importante, porque se está equivocando constantemente el mensaje, ninguno de esos fondos sirve para cubrir los problemas estructurales que se han generado en las finanzas públicas. No está para pagar ingreso mínimo vital, ni gasto clientelar, ni gasto corriente, ni mucho menos para cubrir el déficit del año 2020 o del año 2021. El presidente ha dicho que es una cifra sin precedentes. También es falso. Recordamos perfectamente que a principios de la crisis del 2008 al 2010, el Gobierno de España introdujo un enorme plan de estímulo que superó los 185.000 millones más 140.000 millones de avales del Gobierno.
Don Daniel, la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo nos recuerda a aquella que hizo Felipe González en el 82 y que al final no resultó ser cierta, sino más bien todo lo contrario. Ese fue el número de empleos que se destruyeron en su etapa. Pero de todos modos, crear 800.000 puestos de trabajo en 3 años es crear la mitad de empleo que ya se venía creando antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, ¿no? Efectivamente. Primero, sorprende lo pobre que es la cifra, precisamente comparado con el potencial y la capacidad de creación de empleo que ya tenía la economía española antes de que llegase el gobierno. La otra cosa que sorprende es la promesa vaga y completamente injustificada, ¿no? Recordamos la promesa de Felipe González de los 800.000 puestos de trabajo y recordamos la campaña por el pleno empleo de Rodríguez Zapatero. Y la promesa también de crear centenares de miles de puestos de trabajo con el famoso Plan E. Obviamente las cifras no cuadran de ninguna manera lo que ha anunciado el gobierno. Sí es cierto que se va a aumentar el crecimiento potencial en 2,5% del Producto Interior Bruto, 800.000 puestos de trabajo es poquísimo, por no decir nada. Recordemos que hay 730.000 personas hoy en ERTE, es decir, supondría no crear ningún tipo de empleo con respecto a lo que hay. Tampoco concuerda con las propias estimaciones del gobierno, que asume que en el año 2021 el paro prácticamente, la tasa de paro prácticamente no se va a reducir, y mucho menos concuerda esa idea megalománica de que va a aumentar el crecimiento potencial en un 2,5% del PIB, que es una expectativa de lo que se llama multiplicador keynesiano completa y absolutamente fabulosa y de ciencia ficción. Y los propios analistas de Citigroup y de otros bancos obviamente han mostrado esas incongruencias tan evidentes en las cifras que ha mostrado de manera rimbombante y megalománica el presidente. Y un asunto más, cuando Sánchez nos habla de modernizar el sistema fiscal, incrementando la progresividad, ¿qué? Nos hemos de echar a temblar porque eso quiere decir subida de impuestos, ¿no? Hombre, subidas de impuestos, claramente, pero además vuelve la incongruencia. Si nos está diciendo que vamos a recibir unas cantidades ingentes de dinero, que no hay ningún problema en las cuentas públicas y en el cuadro macro que ha anunciado, y que vamos a recibir una enorme cantidad de dinero de la Unión Europea que va a cubrir todos los problemas de gasto estructural que ha anunciado, entonces, ¿por qué tiene que subir los impuestos? Es que como está todo creado por distintas partes que le llegan desde los socios de Podemos, desde el Ministerio de Economía, de Hacienda, etcétera, es una especie de demagogia y de mensajes Frankenstein que no cuadran unos con otros. Si vamos a recibir tanto dinero que no necesitamos hacer ajustes, ¿por qué está exigiendo subidas de impuestos que, por otro lado, como ha dicho, son fundamentalmente subidas para los ciudadanos de todas las clases, para todo el mundo, el IVA, etcétera, etcétera? Entonces, lo que nos está diciendo básicamente es que no se creen ni ellos las estimaciones que han hecho. Además de que los demás, los ciudadanos, tenemos la evidencia de que las estimaciones que ha presentado el gobierno desde antes de la pandemia siempre se ha equivocado en ser excesivamente voluntarista y optimista, y luego han tenido que revisar no solo a la baja, sino muy a la baja sus estimaciones. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Fran, valoración del plan de recuperación de Sánchez. Yo tengo la misma idea que el señor Lacalle, ¿no? Yo ayer, cuando escuchaba a Sánchez de anunciar 800.000 puestos de trabajo, lo primero que se me vino a la cabeza es decir, bueno, si estamos en más de 700.000 españoles hay en ERTE y más de 500.000 autónomos están en la cuerda floja y en el paro, ¿este señor qué está haciendo? ¿Qué es lo que trata de hacer con estos 72.000 millones de euros? Y en 3 años, comprar voluntades y comprar votos de cara a obtener una segunda reelección y erigirse en el Sánchez español hasta el año 27.
César. Un brindis al sol, evidentemente. Los tres grandes sectores productivos de la economía española son construcción, automóvil y turismo. Esos tres sectores no van a volver a recuperar el ritmo anterior al bicho hasta que no haya confianza en la sociedad española. Por tanto, ya puede tirar el gobierno las cantidades ingentes de miles de millones de euros que quiera tirar, que mientras no haya confianza y por tanto no se reactive el consumo, la economía no se va a redinamizar y no vamos a volver al crecimiento. Entonces, lo más sensato sería orientar todos los recursos disponibles, primero, a acabar de una puñetera vez con esta pandemia, para que vuelva la confianza y para que vuelva ese consumo. Todo lo demás son artificios de progre mal contados. Ana, ¿cómo lo es? Hombre, yo creo que Daniel Lacalle lo ha explicado muy bien y la conclusión que uno saca escuchándole es que nos han vendido una burra. Es decir, que hay un presidente del Gobierno de España que está lanzando mensajes equívocos, mensajes que no responden a la realidad y que yo me pregunto, eso no debería ocurrir, debería de tener algún tipo de consecuencia mentir a la sociedad de esa manera. Por ejemplo, entre los datos que él ha facilitado, como prácticamente diciendo que esto es jauja y que tenemos un futuro esplendoroso y prometedor, pues resulta que promete 800.000 puestos de trabajo, cuando ya llevamos perdidos, en 6 meses hemos perdido exactamente 992.400 empleos. En 6 meses, y él promete 800.000 en 3 años. En 3 años. Entonces, claro, es absurdo. Luego, efectivamente, claro, el PSOE, dada su trayectoria, pues no es que sea muy confiable, porque Felipe González prometió 800.000 del 82 al 86 y lo que hizo en ese periodo fue destruir 118.000. Es decir, no creó ni un solo empleo, sino que destruyó. Era su gran promesa electoral, claro, en el 82. Claro, entonces, mucha gente se lo creyó. No vamos a negar, yo no voy a negar la buena intención y el deseo de que sea así, de que la economía vaya como un tiro, pero que sea realista. A mí me gustaría que nos prometieran no sangre, pero sí esfuerzo, sudor y lágrimas. Ya. Porque es lo que nos espera, pues es lo que me gustaría escuchar. Tendremos ocasión de ver en qué consiste exactamente ese plan de recuperación que nos anuncia Sánchez, confiándolo todo a la vaca lechera que es Europa, esos famosos 140.000 millones. Que bueno, veremos de qué manera llegan, cuándo llegan y para qué llegan y cuáles son las medidas que adopta el Gobierno. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para entrar en Crónica Política. El tema de la jornada política sigue siendo el mismo que fue ayer durante todo el día. Las complicaciones judiciales del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Una pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en nuestra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho muchos propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de los problemas y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El cerco judicial se está estrechando sobre Pablo Iglesias. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le ha pedido al Supremo que le investigue por el que hasta ahora se ha llamado caso Dina, pero que es ya el caso Iglesias. El magistrado ha presentado una exposición razonada de 63 folios, argumentando los indicios que le llevan a pensar en la posibilidad de que Iglesias haya podido incurrir en delitos como descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito. Vamos a analizar qué podrían suponer estas acusaciones. Tenemos comunicación con Adriana Delgado, ella es abogada de Lacaci y Delgado Abogados. Adriana, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿por qué el juez ve indicios de delito en Pablo Iglesias? Así es, Javier. El juez del caso Dina ha pedido al Tribunal Supremo, como muy bien acabáis de exponer, que investigue a Pablo Iglesias por un posible delito de denuncia falsa, de daños informáticos y de revelación de secretos. Sabemos que el caso Dina es una pieza separada de la investigación al expolicía Villarejo sobre el robo del móvil de la antigua colaboradora. Pues bien, Pablo Iglesias denunció en su momento que dicho robo se había llevado a cabo por el expolicía, obedeciendo a órdenes del PP, para desprestigiarlo de cara a las elecciones. Pues bien, lo que considera el magistrado es que en realidad urdió una estrategia para presentarse como una víctima de lo que él denominaba las cloacas del Estado,
frente al electorado y la opinión pública por unos hechos que sabía inexistentes. En cuanto a un posible delito de daños informáticos, Pablo Iglesias devolvió la tarjeta del móvil inoperativa y por los indicios recabados, la única explicación posible para el magistrado es que esos daños de la tarjeta se produjeran cuando estuvo en poder de Pablo Iglesias. Y Adriana, a ver si nos puedes aclarar un aspecto. ¿Por qué uno de los cargos conlleva el agravante de género? Pues estos hechos, para el magistrado Javier, también se incardinan en un posible delito de descubrimiento y de revelación de secretos, porque el vicepresidente y líder de Podemos tuvo acceso de forma no consentida a datos de carácter personal y se apoderó a su vez de los archivos almacenados de carácter íntimo y personal de la ex colaboradora. Y es precisamente por el contenido de esta tarjeta por lo que considera el magistrado que podría aplicarse la agravante por razones de género. Y un asunto más, Adriana, en caso de que finalmente el Supremo decida investigarlo y esto fuera a juicio, ¿a qué tipo de condenas nos podríamos estar refiriendo por delitos de estas características? Estos delitos están castigados con penas desde 6 meses de prisión hasta 4 años. Podrían verse incrementadas además dichas penas por la aplicación del agravante. Pues veremos qué es lo que ocurre. Adriana Delgado, abogada, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hemos visto la vertiente judicial. Vamos a ver ahora cuál es la vertiente política que acarrea todo este escándalo que está salpicando al vicepresidente del Gobierno. ¿Qué consecuencias políticas podría tener que Pablo Iglesias fuera imputado? Entre la oposición se mantiene la prudencia en espera de que se concrete una acusación, pero en el ambiente flota ya la palabra dimisión. Pero Pablo Iglesias, esta mañana, en una entrevista en la radio, ha dicho que no se plantea dimitir y ha vuelto a asegurar que todo es una conspiración de las cloacas del Estado. Para dejarlo claro, ¿va a dimitir? Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación. Creo que todo el mundo sabe lo que dijo la Audiencia Nacional hace 2 semanas al juez García Castellón y todo el mundo sabe lo que le va a decir el Tribunal Supremo. A partir de ahí vamos a esperar prudencia, pero creo que es evidente para todo el mundo lo que está ocurriendo. Estamos hablando de un caso de espionaje en el que básicamente lo que se está planteando es que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me espiaron ilegalmente. Inconcebible, inconcebible. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el momento no ha retirado su confianza a Pablo Iglesias, pero las cosas pueden cambiar si el Supremo decide imputarlo. Ya en 2016, cuando atacaba a Mariano Rajoy, Sánchez aseguraba en Twitter: el presidente de un partido imputado no puede ser quien lidere la regeneración democrática que necesita nuestro país. Y también, en varias ocasiones, la que fue alcaldesa de Madrid, la podemita Manuela Carmena, expresó su opinión de que un político imputado necesariamente tiene que dimitir. Si una persona está imputada, como hablaba antes, no tiene la obligación de decir la verdad ante el tribunal. Ahí se parece que se presenta una contradicción. No, es que alguien a quien se le achaca algo que puede resultar un delito debe inmediatamente dejar su cargo de político, porque si no, está incumpliendo la relación de verdad y de explicación y de justificación que le corresponde con los ciudadanos. Y así debe ser. Es decir, que no solamente eso, sino más allá. El político, desde el momento que él sabe que tiene una acusación, que tiene una imputación, que él va a hacer valer su derecho a no decir la verdad, tiene que decir que renuncia, porque no puede mantener la estructura de confianza que los ciudadanos exigen a quien le han votado. ¿Qué pasará si el Tribunal Supremo decide investigar al vicepresidente del Gobierno y le abre juicio oral? ¿Debería dimitir? El propio Pablo Iglesias, en la campaña electoral de 2016, se mostraba así de rotundo acerca de la dimisión de un político que vaya a ser juzgado. ¿En qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto. Bueno, dimisión, así de concreto, ha dicho. La verdad es que las implicaciones políticas que esto pueda tener son dudosas. César, ¿qué te parece? En
En primer lugar, en ese último total que hemos visto, ahí sí decía el señor Iglesias que apertura de juicio oral, dimisión, pero en otras muchas ocasiones el señor Iglesias decía que la mera imputación, es decir, el mero hecho de que un político estuviera siendo investigado ya era el momento para dimitir. Era lo que... De eso vamos a hablar ahora. ¿Cuándo debe dimitir un político en función de lo que se aplique en cada partido? De momento, tenemos comunicación con nuestra comentarista Carmen Tomás. Carmen, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Debería dimitir Pablo Iglesias? Pues en base a lo que él ha venido contándonos, ¿no? En función de su listón, por supuesto. Ahora lo que pasa es que su listón ya ha cambiado. Entonces ahora ya él dice que no tiene que dimitir. Es más, el año pasado cambiaron el código ético estando ya en marcha el caso Dina, y entonces ya era, tengo que dimitir, pero solo si me procesan o me condenan. Es un jeta, como la copa de un pino, un cara dura, que ahora se ha convertido en magistrado especialista en justicia y ha dicho que es inconcebible. Ya todo el mundo sabe lo que va a decir el Supremo y los otros también, los Echeniques y todos estos, que si estamos locos, que qué vida más dura lleva él y su familia. Bueno, ese es el colmo. Y otra de las cosas que me ha sorprendido es que se ha arropado en, un poco como los independentistas, ¿no? Que incluso esta mañana que ha estado en RAC 1 ha dicho, ¿cómo os comprendo ahora? Es que os comprendo cómo os ha tratado de mal la justicia, porque esto es, me quieren dar a la derecha, quiere dar un golpe de Estado democrático, más o menos, esto dicho así un poco a lo bruto, pero más o menos, ¿no? ¿Cómo os comprendo? Pobrecillos, ¿cómo os trata la justicia? Es que es un desastre, es un asco. Bueno, Carmen, ¿y él que ha sido tan agresivo contra otros políticos que estaban bajo sospecha? Claro. ¿Qué pasa? ¿Ahora está recibiendo una dosis de su propia medicina? Claro, bueno, y es que además lo tiene feo, porque aquí pasa una cosa que no se nos puede olvidar, y es que nunca el Congreso de los Diputados ha denegado el pase, o sea, la aprobación, es que ahora no me sale la palabra, para que el Supremo investigue. El suplicatorio, gracias, para que el Supremo investigue. Entonces el PSOE puede hacer dos cosas, cuidado que hay gente en el PSOE y en fuentes del gobierno diciendo esto. Como nunca ha pasado, pues nosotros tenemos que decir que sí, que el Supremo investigue y si te dan, que te den y ya de paso me lo quito de encima. O montar un número de tal calibre que es oponerse al suplicatorio, con lo cual tendría que dar Sánchez muchas explicaciones. ¿Esto le importa a Sánchez? Es una duda que podemos tener. Si realmente le vendría muy bien que quitarse de encima a Pablo Iglesias y ahora está disimulando un poco con esto de te apoyo, pero a la hora de a ver qué pasa con el suplicatorio, pues vale, tendría muy difícil decir que por primera vez, es verdad que hemos visto muchas cosas por primera vez, pero por primera vez negar el suplicatorio lo tiene muy feo Pablo Iglesias, lo tiene muy feo. Hoy además, por cierto, es que me hace mucha ilusión, hoy además otro juzgado ha dicho que pasa porque vayan a su casa la gente a cantar sí, es verdad. España. O sea, que es todos los días. Es un festival. Es verdad, Irene Montero había denunciado a las personas que se manifestaban delante de la mansión de Galapagar, las había denunciado, entre ellas había localizado al parecer a una militante de Vox con la que quería meterle mano judicialmente y el juez ha dicho que no, que la señora estaba ejerciendo su libertad de expresión y que tenía todo el derecho del mundo a pasear por esa calle. Exacto, esa libertad de expresión que ellos utilizan todas las veces que quieren, menos cuando les afecta a ellos. Y entonces, pues mira, ¿la ley es igual para todos o cómo era esto? Oye, Carmen, ¿y qué te parece en la entrevista de RAC1 de esta mañana que Pablo Iglesias siga recurriendo a la misma cantinela de que esto ha sido toda una conspiración de las cloacas del Estado? Pues eso, pues un jeta, porque vamos, en los 62 folios de García Castellón no puede ser más claro. O sea, usted ha utilizado eso de forma torticera, falsa, mentirosa. Usted ha podido cometer, vamos a decir siempre presuntamente, que estos son muy peligrosos. Enseguida, te ponen una demanda. No, vaya por delante, Carmen, la presunción de inocencia. Cuidado, vaya por hasta que no haya una condena no podemos decir nada al respecto. Estamos analizando de momento lo que pide un juzgado. Por eso, entonces, en el escrito del juez, en el que se le remite al Supremo, dice que Pablo Iglesias podría haber cometido 3 delitos. Uno de ellos, el de denuncia falsa, andar diciendo en tiempos que detrás de todo esto estaban las cloacas, los periodistas o los medios de comunicación golpistas y afines y mentirosos y falsarios, y es la principal acusación. O sea que cuidado porque que no vaya por ahí diciendo mucho más lo de las cloacas y tal,
porque ese es precisamente uno de los 3 delitos que presuntamente le imputa, o por lo menos para que sea investigado, el juez García Castellón. Precisamente ese. Por eso te digo, la entrevista de hoy de RAC1 es que no tiene desperdicio. Se ha dicho una cantidad de barbaridades impresionantes. Y luego en el Senado ha vuelto a decirle al Partido Popular, con toda su santa pachorra, primero les ha dicho, ustedes no hablen desde los escaños a un vicepresidente del gobierno, y 2, ustedes no van a volver a gobernar este país. Ya, sí, ya es la segunda vez que lanza esa amenaza así. Es alucinante, lo de este señor es alucinante. Señor, bueno, Moños, el Moños. El señor vicepresidente del Gobierno señor del Moños, Reino de España, sí señor. Moños. Carmen, un último asunto, una pregunta que te quiero hacer, que es la misma que les quiero plantear a los contertulios que me acompañan hoy en la mesa. Al margen del código ético de cada partido, en tu opinión, ¿cuándo debería dimitir un político? ¿Cuándo se le acusa, cuando se le imputa, cuando se abre juicio oral, cuando se le condena o cuando ya la condena es firme después de las apelaciones posibles? Vamos a ver, es que hay 2 planos, el plano político y el plano judicial. Yo creo que en el plano político, hombre, cuando ya te abren juicio oral, yo creo que ya hay más que datos suficientes para que, bueno, pues el partido haga algo. Mientras tanto... Pero puedes salir exonerado de ese juicio, pueden declararte no culpable. Sí, pueden declararte no culpable. Es que es todo muy... yo soy partidaria de que hasta que no se llegue hasta el final, pero es verdad que que quizá... Bueno, fíjate lo que ha pasado con Rato y todo, es que te pones a pensar y efectivamente te vas hasta que la condena no sea firme. Y sin embargo, en el plano político, pues es verdad que tienen que dar explicaciones, que tendrían que salir, por ejemplo, Pablo Iglesias, pues ya está tardando en dar explicaciones, no falsarias, sino explicaciones verdaderas, dar la cara, ponerse delante de los periodistas. Y es verdad, yo muchas veces lo he dicho y además no sé por qué he dicho esa tontería porque no la pienso. Pienso que efectivamente, fíjate lo que pasó con Camps, lo que pasó con Rita Barberá, lo que ha pasado con Rato, lo que ha pasado con tanta gente, ¿no? Con diputados del PP que se tuvieron que ir, con el ático del que fue presidente de la Comunidad de Madrid. O sea, que lo que pasa es que es verdad que luego políticamente, pues hombre, tienes que dar la cara y si crees que éticamente tienes que estar fuera, pues deberías de irte. Bueno, pues veremos. Es muy difícil, es muy complicado. Veremos qué es lo que ocurre. Carmen Tomás. Los juristas. Un beso. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches. Chao. A ver, la pregunta que hemos planteado. Empezamos por Ana y ahora completamos ronda de opiniones. Bien. ¿Cuándo tiene que dimitir un político? ¿Cuándo se sospecha? ¿Cuándo se le acusa? ¿Cuándo se le juzga? ¿Cuándo se le condena? A ver, yo creo que un político tiene que dimitir cuando su comportamiento no es intachable. Es decir, no debe de haber una presunción de delito únicamente para que un político dimita. Lo hemos comentado aquí alguna vez, que en otros países de Europa hay políticos que han dimitido por haber copiado en los exámenes del instituto y han dimitido por eso. Entonces, yo creo que el listón tiene que estar muy alto. Pero muy tú alto. Imagínate que un partido político rival te acusa de una serie de cosas que a lo mejor son infundadas, lo hace para hacerte daño políticamente. Bueno, eso te obliga a dimitir y a lo mejor los tribunales te dan la razón y ¿quién te resarce? Es que lo mismo que el listón tiene que estar muy alto, tampoco hay que ser excesivamente rígido, porque cuando hay una campaña orquestada contra una persona o contra un partido, esa persona, ella sabe, esa persona en su interior sabe si es responsable o no de lo que se le acusa. Entonces, si le queda o si tiene algo de honestidad, lo que tiene que hacer es, con su propio criterio personal, tomar la decisión de si se considera culpable y dice, me han pillado con el carrito del helado, me voy. Si no se considera culpable y considera que es injusto la acusación que está recibiendo, entonces se lo dice al presidente de su partido, oye, yo no he hecho nada, y el presidente de su partido le dice, sí, pero eres una remora para mí, o sea que yo creo que no se puede ser excesivamente rígido y que el criterio individual, las personas deben de tener, en cierto sentido, la última palabra, basándose siempre efectivamente en un código ético que no debería ser solo de cada partido, debería ser un código ético general
no sé, que lo impusiera el Congreso o las instituciones. Fran, en tu opinión, ¿en qué momento debería? En mi opinión, en el momento en que está siendo investigado por el juez, porque los políticos están sometidos a la justicia al igual que cualquier otro ciudadano, pero gozan de una serie de prerrogativas. Este señor ahora mismo depende de un suplicatorio, depende de la Sala Penal del Tribunal Supremo, de que diga adelante con los carretas para juzgar al señor Iglesias y luego votar si es juzgado o no dentro del Congreso. Un suplicatorio tampoco es una protección absoluta frente al delito, es simplemente que renuncias a una primera instancia y pasas directamente al Supremo. Esto es como... Y por tanto puedes retrasar esa comparecencia ante los tribunales durante el tiempo que está ejerciendo de político y no haya un suplicatorio. Sí, pero no es garantía de que te exoneren pero entonces, ¿qué pasa con un ladrón, por ejemplo? Un ladrón lo cogen, lo pillan y van y lo juzgan en 2 días. ¿Cuándo sabemos que hay que juzgar al ladrón? No, de cuando manera tenemos, lo antes posible. Claro, pues lo mismo pasa con estos, de lo antes posible, de manera evidente y lo antes posible, porque al final lo que estamos haciendo, y a mí, por ejemplo, el juicio que hacía a la alcaldesa comunista de Madrid, Carmena, hace un momentito, me parece que sería lo más loable a la hora de plantearse la dimisión un político, es decir, tú cuando vas a defenderte, no es lo mismo un político que una persona normal, porque tú cuando vas a defenderte a un juzgado puedes mentir o puedes no mentir. Pero los dos tienen derecho a la presunción de inocencia. Sí, si nadie se la va a negar. Y los dos pueden mentir ante el tribunal, Javier, pero efectivamente, como decía Carmena, uno que va a mentir ante el tribunal, que va a mentir también a la opinión pública. Nadie le va a negar eso, pero lo que tiene que hacer es someterse a la justicia, y si la justicia lo exonera, pues volver otra vez. Eso sí, claro. Pues contestando a tu pregunta de cuándo debería dimitir, yo personalmente considero que cualquier político de cualquier partido debería dimitir cuando tiene ya una condena en firme que anula su presunción de inocencia. Porque si creemos en la presunción de inocencia, deberemos creer para todo el mundo. Ese principio, en mi opinión, sería aplicable si, por ejemplo, los juicios para personas aforadas tuviesen mucha más celeridad de la que tienen, porque si no, esto se dilata en el tiempo innecesariamente. Pero en realidad aquí lo que pasa en España no es eso. Aquí lo que pasa en España es que, dices tú, ¿cuándo tiene que dimitir un político? Cuando es de derechas. Punto. Y cuando lo diga la izquierda, punto. Y cuando la Sexta te saque lo que sea, punto. O cuando en público, en el periódico de preescolar o en cualquier otro medio de la izquierda, publiquen cualquier libelo que tenga apariencia de culpabilidad que luego no has hecho nada. O cuando seas un acomplejado. Es decir, cuando eres de izquierdas no tienes que dimitir jamás, porque siempre es toda una o nacionalista, porque siempre es toda una campaña del fascismo o del españolismo. Entonces, y tú siempre eres inocente. Cualquier podemita o cualquier nacionalista siempre es inocente de toda culpa y siempre es los poderes reaccionarios de la derecha que no quiere los cambios que pretende ejecutar mesiánicos los de Podemos, y para los nacionalistas cualquier acusación cualquier petición de dimisión por haber cometido supuestos ilícitos es siempre una campaña de persecución en contra de la libertad de Cataluña, y siempre estamos con la misma mandanga. Ahora bien, si pillan a alguien del Partido Popular o de Vox, en cualquier momento, en cuanto lo diga la izquierda, tiene que dimitir, por supuestísimo. Y si luego hay sentencia, es porque los jueces son conniventes con la derecha porque son reaccionarios. Y no hay más. Así es como funciona en España. El tema del suplicatorio debiera ser para los políticos cuando están en el ejercicio del poder, porque este señor, cuando presuntamente comete todas esas irregularidades que ayer plasmó en un auto el juez García Castellón, era un mero... era eurodiputado, o incluso no sé si era eurodiputado y había dimitido para presentarse a la campaña de 2016. Porque Dina Busselham era su asistente. Sí, entonces a lo mejor este señor no tendría por qué tener derecho a suplicatorio, porque cuando cometió los presuntos delitos no estaba ejerciendo cargo público. Pero José María, además, fíjate una cosa, al margen de este caso concreto, que veremos a ver cómo avanza judicialmente, ¿verdad? Pero ya tenemos otros muchos casos que conocemos muchos más datos. Por ejemplo, Alberto Rodríguez, el diputado Rastafari de Podemos, está imputado por agredir a un agente de policía. Ahí sigue, en el Congreso. La señora Isabel Serra, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, está condenada en firme por atentado a agente de la autoridad, y ahí sigue dando lecciones. El señor Echenique, es un hecho probado que defraudó 2 veces a la Seguridad Social. Ahí sigue dando lecciones. Más casos célebres. Bueno, todo el partido Podemos está imputado por financiación ilegal. Cuando pasó eso mismo en otros partidos, Podemos exigía la dimisión y consideraba falta de legitimidad al gobierno del Partido Popular cuando tuvo ese tipo de problemas con el tesorero Bárcenas, y bien que lo bramaban. Pero es que no solamente es eso, es que estos podemitas se creen con el derecho incluso de presentar como candidatos a las instituciones a personas que ya han tenido condenas en firme y que han cumplido condena en la prisión
por hechos acreditados penalmente, como por ejemplo, en las pasadas elecciones municipales Podemos presentó nada menos que como candidata para la alcaldía, si no recuerdo mal, de la ciudad de Ávila, a una mujer que había tenido una condena por haber asesinado a su pareja o expareja y había pasado años de prisión. ¿Y no estaba inhabilitada? Y no, porque la condena ya había sido hace tiempo y podía presentarse legalmente, pero al final no recuerdo ya qué pasó, si se dio marcha. No, al final se presentó y no la votó ni Perry, para ser exactos. El señor Errejón, que está inhabilitado por la Universidad de Málaga, porque según el fallo de la propia Universidad de Málaga, considera acreditado que cobró de forma ilegal una beca Black, que no cumplió las condiciones de su contrato, que entre otras cosas le exigía trabajo presencial en la propia Universidad de Málaga, y el señor Errejón estaba todo el día en Madrid y ni pisaba la Universidad de Málaga, que además fue contratado por un colega de Izquierda Unida en Andalucía que le metió allí, que además cobraba 1.800 euros por algo tan fundamental como investigar las políticas públicas de vivienda, cuando los investigadores científicos, por ejemplo, para becas de investigación de cáncer, apenas muchos de ellos cobran 900 euros. El señor Errejón cobrando el doble para hacer algo tan inútil y tan de cháchara ideológica que le gusta a esta gente como es eso, las políticas públicas de vivienda. Y así con todo, el señor Monedero está acreditado que no declaró legalmente los 480.000 euros que cobró de la dictadura venezolana, que lo presentó por una figura tributaria distinta y que luego encima alegó que era por servicios de asesoría para crear una nueva moneda y ni siquiera presentó los informes. Pero es que además, siendo profesor de la Universidad Complutense, hay una normativa según la cual los profesores de la Complutense, cuando hacen trabajos remunerados para instituciones terceras, tienen que dar una parte de lo que cobran para el mantenimiento de la universidad pública en la que fundamentalmente trabajan y de la que fundamentalmente se nutren de conocimientos y usan la infraestructura de la universidad y los conocimientos a los que tienen acceso para hacer esa labor de asesoría. Otra cosa que el señor Monedero se pasó por el forro de las gafas, entiendo, y eso que tanto dicen que defienden la universidad pública y se llenan la boca y la bocaza, mejor dicho, y ladran, sí, con el debido respeto a los perros, defendiendo la universidad pública que tanto les gusta, ¿no? Es que esta gente lo único que hace es, en cualquier momento, usa los argumentos que les da la gana para sus propios intereses y no tienen ninguna vergüenza y no tienen ninguna memoria, sí, que es peor. Pero el problema lo tiene la oposición. ¿Tú has visto la oposición ayer por algún sitio? A ver, déjame hablar a Ana, que quería intervenir también. No, muy rápidamente, simplemente que yo estoy convencida de que no le van a imputar, estoy convencida de que si el Tribunal Supremo pidiera el suplicatorio al Congreso, lo iban a denegar por primera vez, aunque diga Carmen Tomás que lo duda, yo estoy convencida, hace falta mayoría absoluta y no lo iban a conceder. Él está también absolutamente seguro, Pablo Iglesias, de que no le van a juzgar y va a seguir siendo vicepresidente. ¿Crees que no va a ser juzgado porque impedirán que lo sea, no porque no esté argumentado los 63 folios de García Castellón que envió el Supremo? No, yo creo que si el Tribunal Supremo pide el suplicatorio, el Congreso no se lo va a dar. Eso es lo que creo, porque no tienen ningún pudor y Pedro Sánchez le necesita. Pero y luego quiero preguntar una cosa, porque por curiosidad, porque no se habla de esto y la verdad es que a mí me gustaría saber si hay algún indicio o si se está investigando o lo que sea. Me gustaría muchísimo saber quién robó el móvil de la tal Dina, quién lo robó. Las cloacas, Ana, por Dios, que fueron las cloacas. ¿Quién lo robó y cómo? Se supone que no fueron las cloacas. Hombre, es lo que dice el Moños, hoy lo ha dicho otra vez. ¿Y cómo acabó la información de ese móvil en manos de Villarejo? Eso también habría que intentar investigarlo, ¿no? Es uno de los temas bastante interesantes. Es una cuestión muy turbia. ¿Y por qué tarda 6 meses en devolver la tarjeta? De poner encima de la mesa, ¿no? Pero lo que él ha hecho de tratar a esta colaboradora como si fuera una niña pequeña y manipular su tarjeta, no entregarle la documentación, pues demuestra efectivamente que es un machista. Pero aparte de eso, la cuestión está tan turbia del robo de la información, de su filtración a los medios, etcétera. Eso también deberíamos saber cómo ha sido, qué ha pasado, porque es importante, porque lo mismo que ha pasado con ellos puede pasar con cualquiera. No, es que está pasando con cualquiera, porque claro, aquí lo que deberíamos analizar en algún momento es por qué el señor Villarejo goza o disfruta o tiene tantas conversaciones, es decir, que tenía media policía pagada para que le entregaran informaciones, a medio Madrid o medio España espiando para él. Pero claro, es muy curioso que cualquier cosa que salta a los medios, pero salta a los tribunales, Francisco, perdón, si salta a los tribunales, todas las grabaciones
qué casualidad las tiene Villarejo, qué casualidad que todas las filtraciones salen de ahí, ¿no? Pero volviendo a lo que tú decías antes, aquí tenemos que poner de manifiesto dos cosas. Es decir, la señora fiscal general del Estado debería de abstenerse en este caso, ¿sí? Porque ella formó parte. No se va a abstener, no se ría, don Javier, pero es así, porque de hecho es... Sí, claro, y si es vaginal más, pero a lo que iba, ella misma al jurar su cargo se comprometió a no tocar causas que afectasen al gobierno. ¿Por qué? Porque había pasado de la silla del Consejo de Ministros a la silla de la Fiscalía General del Poder Judicial. ¿Cuál es el otro tema que tiene importante y que le puede complicar a Iglesias la vida en los próximos días? El fiscal Navajas. El fiscal Navajas en estos momentos no debería de entrar en la causa. El fiscal Navajas está tocado porque dijo que le producía ascos y vómitos la forma de actuar del fiscal Estampa y el otro compañero que habían estado con la abogada de Podemos, ¿no? Es decir, aquí hay una serie de cosas encima de la mesa, o una serie de circunstancias encima de la mesa que van a hacer muy complicado que el Tribunal Supremo y el propio Manuel Marchena no pidan el suplicatorio. Claro, y cuando vayan al Congreso, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, tenemos el 50% de posibilidades que salga o no salga, y ahí tenemos que ver qué es lo que le interesa a Sánchez. A lo mejor a Sánchez le interesa más tenerlo pillado por sálvase a la parte, porque con eso se garantiza que no saquen los pies de las alforjas, que le aprueben los presupuestos generales del Estado, y una vez le aprueben los presupuestos generales del Estado, lo deja caer, porque claro, pero si como, como Iglesias, no, con los presupuestos generales del Estado es diferente, no tiene nada que ver una cosa a la otra, pero sin embargo, si lo deja de caer en estos momentos, ni hay presupuestos generales del Estado y hay elecciones. Claro. No. Si Pedro Sánchez algo ha demostrado es que puede gobernar perfectamente con los presupuestos de Montoro. Ya lleva 2 ejercicios con los mismos, sí, ¿no? Pero no le importaría otro más. Sin Iglesias en el gobierno y Podemos cabreado, tú quítale 34 escaños. Claro, pero si vamos a ver, Pedro Sánchez es especialista en bunkerizarse, en agarrarse al poder y hacer lo que haga falta. Y como no tiene palabra, no tiene memoria y tampoco tiene vergüenza, es capaz de decir una cosa y la contraria en el mismo minuto y ni se sonroja. Ese es Pedro Sánchez, es el rey de los trileros. Por tanto, yo coincido con Ana, lo que más le puede interesar a Pedro Sánchez es precisamente que esto, si se pide el suplicatorio, se conceda, y una vez que ya se ha concedido el suplicatorio, dilatar al máximo todos los procesos para tener a Pablo Iglesias reo de esta causa y amenazarle con decir, oye, como me pongas dificultades y como te pongas en plan, en fin, ideológico radical a pedir cosas que son inviables y que no podemos hacer, evidentemente la causa en el Supremo va a ir acelerándose, y llegado un momento en que esto... Que no se lo va a dar el suplicatorio, que lo van a, yo creo que van a Yo rechazar. creo que sí se lo va a dar, pero para eso... Y además comparten fines. O sea, no es que Pedro Sánchez quiera una cosa y Pablo Iglesias quiera otra. Es que al final son los dos son lo mismo, las dos caras de la misma moneda. Piensa una cosa, hay una cosa que ni Pedro Sánchez, ni la factoría Iván Redondo, ni nadie es capaz de hacer presentable. Y es que no hay un solo precedente de que el Tribunal Supremo pida un suplicatorio y las Cortes, en este caso el Congreso, no lo conceda. Siempre hay una primera vez. Ya sí, pero es que esto no tiene justificación. Ni siquiera para ellos, entiendo yo, porque simplemente el suplicatorio es la herramienta necesaria para que se pueda investigar. Pero eso no implica condena. Y si el Congreso no concediera eso porque se volviera a juntar la mayoría Frankenstein para impedirlo o para no concederlo, eso sí que genera, le pone una situación innecesariamente incómoda a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez es mucho más cómodo, que puesto que además frente a Podemos lo tiene muy fácil argumentar esto mismo. Dice, pero ¿cómo no vamos a dar el suplicatorio al Supremo? Es que esto supone un desgaste que yo no voy a asumir por un problema tuyo, que montaste una campaña para intentar ganar votos presentándote como víctima de las cloacas del Estado, y lo que resultó al final, según la investigación que se ha elevado al Supremo y conforme fue avanzando la investigación, es que aquí ni Villarejo, ni cloacas del Estado, ni leches. Aquí lo que ha pasado es que os habéis inventado una moviola, una milonga, para intentar presentaros como víctimas, y ahora se ha descubierto el pastel, porque las diferentes declaraciones que ha hecho la señora o señorita Busselham se han contradicho unas con otras, y eso fue lo que llevó al juez a sospechar. Las propias declaraciones del abogado Calvente, 3/4 de lo mismo, y empezó a cuadrar los conchaveos entre los abogados de Podemos y determinados fiscales, exactamente 3/4 de lo mismo. Entonces el juez ha dicho, yo no me chupo el dedo, esto es una presunta, o aquí hay un posible delito de denuncia falsa de manual, y es una de las 3 causas por las que eleva esto al Supremo. Pero a Pablo Iglesias se le ve muy seguro y muy convencido de lo que dice. Bueno,
eso de fachada, pero yo creo que por dentro está bastante nervioso. Hombre. Porque además, Pablo Iglesias será muchas cosas, pero yo le reconozco una habilidad cuando menos, que es decir, sabe argumentar mucho mejor de lo que ha hecho hoy en la entrevista, por ejemplo, en esa nervioso, radio, ¿eh? en esa radio esa voz de pistolero aguerrido del lejano oeste le denotaba nerviosismo. No, pero quiero decir, tú comparas al Pablo... Porque templaba mucho la voz, templaba mucho la voz y la ponía muy bronca, y eso es que no se siente seguro, que está pensando cada palabra que dice, porque lo que no quiere es que le atropellen las ideas. Claro, pero porque sabe que le han pillado con el carrito de lado. Eso está Evidentemente, claro, eso está claro. Antes de que entrase en política y que fundara Podemos, cuando era tertuliano estrella o estrellado de determinados medios de izquierdas, etcétera, y daba lecciones de ética con H y estas cosas, la rotundidad con la que decía muchas cosas lo podía hacer, porque muchas de las cosas que decía tenían toda la lógica del mundo. Otra cosa es que luego, frente a problemas reales, que hacía un diagnóstico bastante certero en muchas ocasiones, luego propusiera soluciones absolutamente quiméricas, que eso también habría que verlo. Pero esa es la prueba, es decir, la prueba de que este hombre no es lo que ha pasado, no es lo que él dice, es precisamente lo mal que está argumentando. Y lo nervioso que está, porque a pesar de ello, Pablo Iglesias siempre ha sabido argumentar bastante mejor de lo que lo está haciendo ahora. No, lo que pasa es que él lleva ya mucho tiempo, adoptando un perfil suave. Antes era mucho más vehemente al hablar, ahora parece un corderito, parece un corderito en general, siempre que hace declaraciones y dice barbaridades. Está muy claro que Pablo Manuel Iglesias Turrión se sabe presunto culpable. Se sabe presunto culpable de estas presuntas fechorías y de algunas más, y por eso cambia su propio código ético. Es decir, a principio de 2020 coge y cambia el código ético, y él hace sus cálculos y dice: este fiasco me va a saltar más o menos en tal fecha, el otro me va a saltar en cual, vamos a cambiar el código ético y por aquí nada. Y realmente a los españoles nos importa el código ético de Podemos, pues me importa una verdadera higa. Lo que realmente me importa es que si es un presunto delincuente, la justicia lo ponga donde tiene que estar, es entre rejas. Pero es lo mismo que cuando cambiaron las normas que tenían ellos de cobrar 3 veces el salario mínimo interprofesional. Que se lo pregunten a la senadora que lo acaba de denunciar hace unos días. Bueno, eso era obligatorio para ellos, y en el momento en que ya tuvieron sueldos más altos, dijeron de eso nada. Claro. Y lo modificó a conveniencia. Lo que pasa es que Podemos no es un partido. Sí, es una banda, como decía Albert Rivera. Eso creo que tenía toda la razón. Albert Rivera decía que la banda era el gobierno y el cabecilla de la banda era Sánchez. Claro, que Sánchez era el cabecilla de la banda y la banda era el PSOE. Y el que quería entrar en la banda, quería entrar en la banda era Rivera, que al final se cayó. Eso es lo que no dijo. Podemos es una dictadura de un dictadorzuelo que quiere trasladar esa dictadura tremenda que tiene él entre los 4 incautos que le siguen. La quiere trasladar a toda España. Sí. Bueno, cuatro incautos que le siguen, que hoy tienen 34 escaños en el Congreso de los Diputados, y que las encuestas les están dando entre 20 y 29 escaños aún, o sea que no son 4. Sí, pero por ejemplo, ayer salía también una encuesta que decía que Adelante Andalucía, habrá que llamarla Atrás Andalucía, porque la señora líder de Adelante Andalucía es que se haría un Parlamento gallego, es que si hubiera elecciones no sacaría escaños. No sacaría nada. Claro, entonces, con muy buenos resultados para Vox y para Moreno Bonilla, ¿no? Claro, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Por eso digo, entonces, ya hay partes de España, es curioso que ya cada vez hay más partes de España donde cada vez más gente no le compran la moto a estos chavistas, y por otra parte, las encuestas no hacen más que confirmar la bajada de Podemos con respecto, en estas elecciones, las encuestas de ahora con respecto a las elecciones de noviembre. Pero es que no hay que olvidar que las elecciones de noviembre, Podemos sacó muchos menos votos y escaños que las anteriores. Claro, es que ha llegado a tener 71 escaños. Tuvo 72, 47 y 34. Es que Vox tiene más escaños que Podemos en votos y en escaños. Aunque no lo parezca, porque la ocultación mediática hacia Vox es escandalosa. Claro, entonces, a mí me hace mucha gracia, eso es parte de la presunta, de la inexistente hipersuperioridad moral que se arroga a la izquierda, que tanto más superiores se creen cuanto más de izquierdas digan ser,
¿vale? Porque si tú te vas a los votos, resulta que es que, oiga, si vamos a hablar de lo que es la representatividad del pueblo español, es mucho más representativo, en mi opinión, aquel partido que tenga más votos y más escaños que el que tiene menos votos y menos escaños. Entonces, pero que no se nos sea olvide, uno, sea otro, pero Vox tiene más votos y más escaños que Podemos, y sin embargo esta gente se arroga a hablar por todo el país con una facilidad pasmosa. Esta gente se arroga a hablar en todo el país con una facilidad pasmódica porque tiene en estos momentos a Sánchez agarrado por salvarse la parte. Pero no solamente eso. Tiene un tema internacional de Venezuela que como suelte el lastre Sánchez, va a soltar el lastre Venezuela y a Sánchez le puede costar caro. Es que no se trata de que Sánchez suelte el lastre. Es que el responsable de la situación que estamos padeciendo políticamente en España es Pedro Sánchez. Claro, porque lo consiente. Porque les necesita. No es que lo consiente, es que él lo ha propiciado. Es que él ha formado este gobierno de esta manera porque ha querido. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Él es el causante de que este chulo esté mangoneándonos a todos los españoles. Claro, pero el causante es Pedro Sánchez. Pero porque le está tapando las vergüenzas que tiene comprometidas con respecto a Venezuela. Ese es el problema. No es que otra pregunta que yo quisiera plantearos. Ana, tú antes decías, me encantaría saber quién robó el teléfono móvil y cómo llegó a poder de Villarejo. Yo añadiría una tercera pregunta. ¿Qué contendría ese teléfono móvil? Porque yo no me creo que por solamente un lío de faldas, fotos íntimas con su colaboradora Dina Busselham se haya liado todo lo que se ha liado. Bueno, ¿qué contendría ese teléfono? ¿Qué documentación relativa al partido contendría? Bueno, lo que se sabe es que había pantallazos de conversaciones entre los miembros de... y trascendió aquella de que la azotaría hasta sangrar y tal, pero eran conversaciones privadas. Mi gran pregunta es, ¿qué material contendría ese teléfono que tanto les preocupa? ¿Algo de carácter político? Yo entiendo que habría temas de financiación ilegal y de blanqueamiento de dinero, que es lo que se está poniendo encima de la mesa en estos días por el Tribunal de Cuentas y por los mismos juzgados que han imputado al partido. Pero es que en ese caso... y por la denuncia que acaban de hacer, creo que ha sido en la Audiencia Nacional hace unos días, una ex senadora de Podemos en la cual decía que daba 3.000 euros anuales a Podemos y Podemos le mandó un recibito que había dado 5.000. Y eso lo hacía con todos. Y eso lo hacían con todo y que todo eso se estaba generando a través de la caja de ingeniero, que parece ser la misma que le concedió el crédito. La misma que le regaló el chaletón de la navata. No, el chuletón no, que los lunes sin carne. Chaletón, pero que no es chuletón. Pero aquí hay chuletón es él. Aquí hay una cuestión. Aunque este individuo pensó que había destruido la tarjeta y que por tanto ya nunca se iba a poder saber lo que había ahí, se supone que el contenido, ese contenido que ignoramos y que tanto les preocupa, lo tiene Villarejo. Bueno, como es que yo creo que es que lo de Villarejo es como llegaba quién ha destruido la tarjeta, no sabemos. Pero es que había copias, había varias copias. ¿Ya? Él destruyó la suya, pero había varias copias. Pero lo que sí Entonces, sabemos... hay por ahí... O sea, por ahí Javier, está la información. Creo recordar, permíteme el inciso, pero creo recordar que según la versión de Pablo Iglesias, cuando a él le dan la tarjeta del teléfono de Busselham, la tarjeta no estaba destruida porque él pudo ver el contenido. Lo mira y al ver que eran cosas sensibles y por no generar más presión sobre Dina, es por eso porque no se lo devuelve. Lo cual vendría a demostrar que efectivamente cuando él recibe esa tarjeta es visible todavía el contenido. Sin embargo, cuando se la da a ella ya está destruida. Exacto. En ese interín pues que está lógica. En su poder es cuando alguien la destruye. Pues por toda lógica, lógica, si el propio Pablo Iglesias recibe la tarjeta con el contenido consultable o técnicamente accesible y cuando se la entrega a Busselham 6 meses después, la propia Busselham no puede ver nada y quien ha tenido esa tarjeta custodiándola, según dijo Pablo Iglesias en esa entrevista, fue él. Porque claro, una mujer de 24 años no podía afrontar ese tipo de cosas. Él tuvo la tarjeta, pues entonces por lógica cabe concluir que fue él el que la destruyó. Ahora tengo que deciros una cosa. Con la que está cayendo en España, con los problemas que eso tenemos, también es verdad, sí. Que tengamos que estar hablando de una tarjeta SIM del teléfono de una individua de 3 al cuarto, Estoy con perdón. Totalmente de acuerdo contigo. Deberíamos estar hablando de otras cosas. Y ahí que en el inicio del programa yo reclamase esa presunción de inocencia y el hecho de que pudiéramos prescindir de los juicios de telediario. Lo que pasa que, claro, quiero aplicar esa máxima en este caso, al igual que en otros. La grave duda es, ¿realmente en todos los casos todos van a hacer lo mismo? No, se acaban convirtiendo en el barrizal político en el que nos acabamos metiendo. Y resulta que hoy ha estado en el Senado Pablo Iglesias
Iglesias, y lo único que interesaba era preguntarle acerca de si va a ser imputado o no por el Supremo. Hombre, es verdad, vamos, yo lo voy a decir con toda la claridad, que ojalá fuera imputado y ojalá tuviera que dimitir o fuera condenado y tuviera si es culpable, ojalá, sí. Pero es que no va a pasar así. Entonces estamos mareando la perdiz y a lo mejor hay que buscar otras fórmulas para salvar a España, porque es verdad que en este momento el objetivo tiene que ser salvar a España. A lo mejor elegir mejor a nuestros representantes. De sus gobernantes y de la situación sanitaria espantosa. Pero que yo estoy de acuerdo con nuestros gobernantes. Yo estoy de acuerdo, Sí, Javier, claro. contigo, que hoy estaba en el Senado, pero es que resulta que el señor Iglesias es el vicepresidente de España, y es que resulta que uno de los jueces de uno de los altos tribunales españoles le está acusando de unos delitos muy graves. Y hay algunas frases tan contundentes como dice que fruto de esa denuncia falsa ha sacado rédito electoral. Entonces, claro, si este señor está sentado en una silla en Moncloa a la izquierda del padre, es porque ha utilizado esto, con lo cual no estamos hablando de un Pablo Iglesias que sea el líder de Podemos, que es un vandalillo que anda por ahí en el Congreso de los Diputados soltando bobadas y tonterías. Estamos hablando del vicepresidente. ¿Sabéis otro problema? La lentitud de la justicia que tenemos en este país. Es muy grave. Al margen de que concedan o no el suplicatorio, que eso retrasa el proceso, cuando sale un determinado tema, sabemos que quedan por lo menos 2 años hasta que se vea juicio. Y eso es un empezó problema. en el 2015. Esto estaban diciendo, estaban comentando esta mañana que si en el caso de aligerarse y demás, en 3 meses podría estar. Ojalá toda la justicia en España pudiera celebrar juicios con esa celeridad para esclarecer las cosas, y el que sea culpable sea condenado y el que sea inocente quede exonerado, ¿no? Yo, si estuviese en su lugar y me considero inocente, yo pediría el suplicatorio a mutuo propio. ¿Por qué? Para que acabe la pena de telediario. Para que acabe la pena de telediario y poder resarcirme. Claro. Yo le pediría, tanto que va de valiente, tanto que va de vaquero, si realmente se siente inocente, lo que tiene que hacer es pedir el suplicatorio por sí mismo. Te pueden no condenar los tribunales, pero tú tener un comportamiento sucio y un comportamiento deshonroso. Pero eso no me cabe la menor duda. Como político eso no se puede consentir. Pero en nuestro sistema jurídico no puedes acusar a nadie de nada si no es por sentencia judicial. No, pero deberíamos ser más exigentes en el plano no jurídico, si tú lo has dicho antes, del comportamiento de los políticos. Tú lo has dicho antes, algunos políticos europeos han dimitido por copiar cuando estaban en el instituto. Tenemos un presidente del gobierno que no ha leído ni su tesis doctoral, que se le han hecho, y está ahí, y el tío riéndose de todos los españoles. Le han hecho un libro pero que se llama Manual de Resistencia. Cuando consientes lo pequeño, cuando consientes lo que parece pequeño, luego resulta que viene lo nadie lo ha consentido. Aquí en esta mesa lo hemos criticado. Lo que pasa es que eso pequeño debería formar parte de nuestro código de conducta habitual. Es lo mismo de la educación. Es que es lo mismo. Hay otros países donde una determinada moral más puritana o anglosajona o calvinista o lo que sea, resulta ser más estricta contra la mentira, el engaño. Aquí los latinos, los mediterráneos, siempre hemos alardeado de eso, de que pues yo le estafo a Hacienda, pues esto factura sin IVA, y parecía a ver quién era más macho, el que más conseguía engañar para ahorrarse cosas. Eso es fruto de una educación. Pero quizá habría que trabajar en la educación para dar peso moral en esta sociedad a determinadas cosas, pero luego efectivamente presunción de inocencia y que sean los tribunales los que determinen la comisión o no de un delito. Fijaos aquel diputado... España, con el problema que en España, tal y como está el patio, yo ya me estoy pensando que, o estoy previendo, mejor dicho, que como lleguen a condenar a Pablo Iglesias, para justificar su permanencia y no dimitir, dirán, no, pero es que esta condena no tiene que ver nada por temas de corrupción, aquí no se ha malversado dinero público, no hemos robado como el PP, dirán, seguramente, si este señor y por tanto no procede porque esto no es corrupción política, es un tema estrictamente interno. Cualquier condena, que a Pablo Iglesias acarrearía inhabilitación para cargo público. Que a Iglesias lo han reclamado tribunales internacionales, que el Gobierno y la propia Fiscalía General del Estado están impidiendo que pueda declarar en tribunales internacionales. Te quiero decir que no estamos jugando con un hermanito de la caridad. Os voy a decir una cosa, incluso si cayera Pablo Iglesias, que no caerá esa breva, porque no va a caer, incluso si cayera Pablo Iglesias, mientras continúe Pedro Sánchez, seguimos teniendo un problema y muy grave.
Pero vosotros fijaros cómo desde la izquierda, siempre, cuando las decisiones judiciales van en contra de sus intereses, deslegitiman o desacreditan a la justicia. Sí, claro. Y cuando las decisiones judiciales van a su favor, entonces está muy bien. Por ejemplo, hoy, aunque supongo que hablaremos después del tema de Madrid, pero, por ejemplo, hoy mismo en Twitter, Íñigo Errejón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba el cierre de Madrid por limitar derechos fundamentales, pero segregaron el sur en un abrir y cerrar de ojos. Este doble rasero es intolerable. Se refiere a que las medidas de restricción de la movilidad que tomó la Comunidad de Madrid hace unas semanas fueron avaladas por el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hoy ha tumbado el decreto soviético de confinamiento del Gobierno central. Y sin embargo, ¿cuál es la reacción de Errejón? Aquí se ve muy bien. Cuando la justicia no avala nuestras tesis, entonces la desacreditamos, la deslegitimamos, la cuestionamos. Ahora, cuando nos da la razón, entonces que teníamos razón. Es siempre este puñetero asqueroso y nauseabundo doble rasero de los podemitas. Del complejo de la derecha. Porque yo, por ejemplo, ayer lo que eché en falta fue a Pablo Casado convocando una rueda de prensa o a Santiago Abascal convocando una rueda de prensa y dándole jarabe de palo a este señor, porque al final, en esta vida y viendo lo que nos está tocando vivir y viendo que pasan y se pasan por salvarse a España, a los españoles, a la pandemia, a los 60.000 muertos que llevamos y demás, es darle, pero Twitter es una cosa de juego para niños, una rueda de prensa y darle jarabe de palo, que es lo que realmente se merecen. Y este señor no debería de estar hoy en la vicepresidenta del Gobierno. Bueno, es un tema del que sin duda tendremos que seguir hablando, la acusación está ahí, el debate político está servido, queremos insistir en lo que les decía al principio, presunción de inocencia, a ver si nos vamos acostumbrando a no hacer penas de telediario, dejemos que sea la justicia la que trabaje. Mientras tanto, como se convierte en un debate político, pues no habrá más remedio que entrar en detalle acerca de lo que vaya ocurriendo. Pero hay otra cuestión judicial también que hemos conocido hoy. Como bien mencionaba ahora mismo César, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado aquel decreto que confinaba perimetralmente Madrid y otras localidades de la comunidad madrileña. Resulta que consideraba el tribunal que eso agredía contra ciertos derechos y libertades de los ciudadanos. Eso ha generado también un cierto desconcierto entre los ciudadanos, porque saben, bueno, entonces ahora ya sí nos podemos mover libremente, no podemos, ante lo cual hay que hacer un llamamiento a la sensatez y a la prudencia. La enfermedad sigue allí. Afortunadamente, las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid iban dando su resultado en los distritos y municipios confinados. Esto del confinamiento perimetral de Madrid no venía a aportar nada nuevo, ya se ha retirado, pero la enfermedad sigue ahí y hay que seguir llevando cuidado. Y es una enfermedad que nos afecta a todos. Y hoy nos vamos a preocupar especialmente de un colectivo, los ancianos, las personas mayores, aquellas que viven solas. ¿Cómo están pasando el confinamiento? Una pausa y hablamos de todo ello. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO?
Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.